Lo que ha ocurrido hoy en Radio Televisión Española es simplemente inadmisible. La polémica está en su punto más alto, y lo que hasta hace unos días parecía solo una tormenta en redes, hoy ha quedado expuesto en pleno directo. Burlas, mofas y un silencio cómplice que retrata por completo al sistema que supuestamente debía proteger a Melody. La gota que ha colmado el vaso ha llegado en La Resistencia, el programa de David Broncano, pagado con dinero público, emitido en una televisión pública y convertido ahora en una extensión del desprecio institucional hacia la representante de España en Eurovisión. Melody, que debía ser la invitada central, plantó el programa. Y con razón. Porque lo que le han hecho a Melody no es solo una traición profesional. Es una humillación pública. Según Broncano, la entrevista estaba pactada desde hace más de 2 meses. Estaba todo acordado. Pero a última hora, Melody decidió no aparecer. ¿Motivo? Ella misma no lo ha dicho aún, pero la causa es evidente. No quiere formar parte del circo mediático montado alrededor de su nombre. Broncano, en vez de mostrar respeto por su decisión o simplemente mantener la profesionalidad, se dedicó, entre risas, bromas y sarcasmos, a ridiculizar la situación. Comentarios del tipo «se ha bajado las persianas y se ha quedado en casa con una mantita, tiene que recolocarse emocionalmente». Un tono burlón, condescendiente, completamente fuera de lugar. Y mientras tanto, el plató aplaudía. ¿Dónde está el respeto a una artista que ha representado a su país? ¿Dónde está el respaldo de la televisión pública que la envió a Eurovisión? ¿Dónde están las disculpas oficiales por haberla expuesto a un festival politizado, manipulado y convertido en herramienta de propaganda? Pero lo más grave no es la ausencia de Melody. Lo más grave es lo que vino después. En el mismo programa, con total impunidad, se hicieron chistes sobre Israel, sobre el conflicto, sobre la tragedia. Bromas sobre drones, sobre vaquillas, sobre el Grand Prix enfrentando a pueblos contra países en guerra. Auténticas barbaridades en prime time. Pagadas con dinero público. Todo eso, mientras se burlaban también de Melody, afirmando con ironía que si no fuera por Israel, seguro que ella habría ganado. Tono despectivo, desinformación y un mensaje claro: quien no entra en el juego, es ridiculizado. Y eso nos lleva al centro del problema. Porque Melody no quiere entrar en ese juego. No quiere ser usada ni manipulada. No quiere sentarse con quienes se han reído de ella, de su trabajo, y de una situación que a día de hoy sigue sin tener explicación oficial. Por eso no fue al programa. Por eso ha decidido guardar silencio. Y por eso su silencio duele tanto a los que esperaban utilizarla una vez más. Mientras tanto, en redes sociales crece la indignación. Miles de usuarios han empezado a pedir que Broncano devuelva el dinero que cobra con su contrato millonario. Porque no está dando los datos de audiencia que justificarían ese sueldo. Porque la televisión pública se ha convertido en un plató de favores, donde el dinero fluye, pero el respeto desaparece. Y no es solo Broncano. Esto es estructural. Porque RTV lleva semanas demostrando que no está al servicio de los ciudadanos, sino al servicio del relato. Mañana, tarde y noche. Desde Silvia Inchaurrondo editorializando desde primera hora, hasta los gritos sin criterio de Belén Esteban por la tarde, y ahora, las bromas de madrugada en La Resistencia. Todo esto, mientras Melody, la persona que lo ha dado todo en el escenario, está sentada en su casa, sola, dolida, y con la sensación de haber sido utilizada, exprimida y descartada. Y lo peor, ni una sola palabra del gobierno en su apoyo. Hoy mismo, Pedro Sánchez ha emitido un comunicado. Pero no ha mencionado a Melody. Ha hablado de Palestina. Ha hablado de los derechos de unos. Pero ha ignorado por completo la masacre de niños, mujeres violadas y secuestradas por Hamas. Ni una mención a Israel. Ni una mención a Eurovisión. Y, por supuesto, ni una palabra para la representante española. ¿Hasta cuándo se va a sostener este silencio? ¿Hasta cuándo se va a permitir que una televisión pública haga humor con genocidios, con guerras, con artistas que están emocionalmente destrozadas? ¿Cuánto más vamos a pagar por estos espectáculos disfrazados de libertad creativa? Porque entre Broncano, Silvia y el resto del circo, los españoles estamos pagando decenas de millones de euros. Dinero que podría estar yendo a sanidad, a ELA, a viviendas, a víctimas de desastres naturales. Pero no.
Está yendo a financiar un aparato de propaganda disfrazado de televisión plural. Y no se equivoquen, lo que está en juego aquí no es una entrevista cancelada. Es la dignidad de un país. Es el respeto a una artista. Es la credibilidad de una televisión pública que ya no representa a nadie. Melody ha sido abandonada. Pero la ciudadanía no lo ha olvidado. Y cuando hable, porque lo hará, va a estallar todo. Porque lo que se ha dicho hasta ahora es solo la punta del iceberg. Y el día que ella cuente cómo fue usada, cómo fue manipulada y cómo le negaron el apoyo, se va a abrir una grieta que no van a poder tapar con ninguna broma ni ningún plató. La ausencia de Melody en La Resistencia no fue una casualidad. Fue una decisión, una respuesta, un gesto de ruptura. Y desde ese momento, la maquinaria mediática al servicio del poder ha activado su segundo mecanismo, el silenciamiento. Ya no se trata de bromear con su dolor, ni de desviar la atención con sarcasmos. Ahora la estrategia es otra, neutralizar su voz antes de que hable. Y quienes conocen el medio lo saben, Melody está siendo presionada. Quieren que no dé su versión. Que no diga lo que pasó. Que no hable de los hilos que se movieron durante Eurovisión. Que no nombre a nadie. Y no es una teoría. Es una realidad que empieza a circular entre periodistas, productores y trabajadores de RTVE que no están dispuestos a seguir callando. Melody está bloqueada mediáticamente. Y las órdenes, aunque no se firmen, son claras: no invitarla, no amplificarla, no agitar el avispero. ¿Por qué tanto miedo? Porque todos lo saben, Melody tiene información. Tiene detalles. Tiene nombres. Y si decide hablar en un medio libre, fuera del control de RTVE, puede tumbar el relato que tanto han trabajado desde Moncloa para justificar el desastre. Recordemos, Melody fue seleccionada hace meses, su actuación fue planificada al detalle, y RTVE diseñó toda la estrategia mediática que envolvía su candidatura. Desde las entrevistas hasta las promociones, pasando por la narrativa institucional que acompañaba cada paso. Pero a medida que se acercaba el festival, la política empezó a filtrarse. Y con ella, la tensión. Melody no fue enviada solo a cantar. Fue enviada a representar una imagen concreta del país. Un mensaje ideológico disfrazado de candidatura artística. Y cuando el conflicto internacional estalló en el marco del certamen, con la participación de Israel como detonante, ella fue la que pagó el precio. Porque lo que RTVE no dijo fue que el ambiente en la delegación española estaba cargado. Que se hablaba más de comunicados que de música. Que la presión política sobre el festival era constante. Y que a Melody se le exigió guardar silencio, incluso cuando los comentarios en directo empezaron a dejarla en evidencia. Y ahora, cuando el escándalo ya es incontrolable, en lugar de respaldarla, la televisión pública busca blanquearse a través del humor. Broncano ridiculiza la situación. La cadena calla. Y desde dentro, se filtra que hay órdenes no escritas de no emitir ningún contenido que implique crítica directa al tratamiento institucional del caso. Peor aún, el gobierno sigue sin mencionar a Melody. En su último comunicado, Pedro Sánchez se ha referido a la situación en Gaza, ha hablado de Palestina, ha señalado a Israel, pero ni una sola línea dedicada a la artista que representó a España frente a Europa. ¿Tanto cuesta reconocer su trabajo? ¿Tanto molesta que no quiera seguir el guión? ¿O es que, como muchos sospechan, su silencio es lo único que mantiene en pie el relato oficial? Porque si Melody hablara mañana, en un canal independiente, en un medio no controlado, en una entrevista libre, el escándalo escalaría al nivel político más alto. Porque todo lo que Broncano convierte en chiste, ella podría convertirlo en testimonio. Y esa es la verdadera amenaza para RTVE y para el Ejecutivo. Pero el problema no es solo el miedo a su testimonio. Es lo que su caso representa. Una televisión pública colonizada ideológicamente. Un festival convertido en herramienta geopolítica. Y una artista profesional, de carne y hueso, expuesta a una maquinaria que cuando no te puede usar, te invisibiliza. Melody no ha desaparecido. Melody se está preparando. Y cuando lo haga, va a hablar por ella y por muchos que también han sido silenciados. En la siguiente parte, ¿quiénes son los responsables directos dentro de RTVE de este apagón mediático? ¿Qué contratos están en juego? ¿Cuánto dinero público se ha destinado a mantener este sistema de propaganda disfrazado de televisión? Y lo más importante,
¿Cuánto más vamos a pagar los ciudadanos por seguir financiando esta farsa? Lo que está ocurriendo con Melody no es un caso aislado. Es el síntoma de un sistema estructurado para protegerse a sí mismo, a cualquier precio. Y hoy, más que nunca, necesitamos poner nombres sobre la mesa. Porque RTV no se gestiona sola. Tiene responsables. Tiene cargos. Tiene vínculos. Y tiene intereses. El silencio en torno a Melody no es improvisado. Es una decisión política. Una estrategia de control. Y como toda estrategia, tiene ejecutores. Empecemos por los nombres clave dentro de RTV. El director de contenidos generales, el responsable de validar la línea editorial que atraviesa todo lo que se emite en la cadena. Bajo su gestión se decide qué temas se tratan, cómo se tratan y, sobre todo, cuáles se entierran. La directora de comunicación institucional, enlace directo con Moncloa, encargada de coordinar el mensaje que RTV emite hacia afuera. Toda crisis pasa por su despacho. Y esta, más que ninguna otra, se está gestionando con pinzas y silencio pactado. Productores ejecutivos vinculados a programas como La Resistencia, que manejan presupuestos millonarios y que han convertido espacios culturales en auténticos blindajes humorísticos del discurso oficial. ¿Cuánto cobra Broncano? ¿Cuántos millones se le han pagado para, literalmente, burlarse del conflicto de Israel, del sufrimiento de Melody y del uso político del festival? La cifra asusta, más de 50 millones de euros entre presentadores, productoras y contratos derivados. Y todo con dinero público. Mientras tanto, Melody, sola, sin contrato millonario, sin plató, sin medios, sigue esperando que alguien le pida perdón. Pero no lo harán. Porque lo que temen no es su voz. Temen que se rompa el pacto de silencio. Porque si Melody habla, arrastra con ella todo el montaje que se ha construido desde que se decidió convertir Eurovisión 2025 en una pieza más de propaganda institucional. Desde la presión para editorializar la gala, hasta los mensajes aprobados en los platós de RTV, cada paso responde a una estrategia. Y esa estrategia es la siguiente. Se lanza un discurso político disfrazado de cobertura cultural. Se usan rostros conocidos para amplificarlo sin que parezca manipulado. Se silencian las voces críticas o no alineadas. Se esconde a las víctimas bajo la excusa del humor o el show. Melody no encajó en el plan. Melody no jugó el juego. Y por eso ahora es tratada como un estorbo. Como un riesgo. Por eso no fue a La Resistencia. Por eso no ha hablado en RTV. Por eso están intentando aislarla mediáticamente, mientras deslizan rumores, insinúan que está emocionalmente afectada y esperan que se desgaste sola. Pero el país está empezando a entender lo que pasa. Y la presión ya no solo viene de redes, viene de dentro. Hay periodistas de RTV, sí, también los hay, que no quieren seguir callando. Que están filtrando documentos, grabaciones internas, y hasta borradores de guión donde se ve, claramente, cómo se ordenó maquillar todo lo relacionado con el conflicto israelí y su impacto en el resultado de Melody. Porque esa es otra verdad que nadie quiere decir en voz alta. Melody fue penalizada no por su canción, sino por el mensaje político que RTV construyó alrededor de ella. La usaron como envoltorio, como coartada, como símbolo vacío. Pero el público europeo lo vio. Y respondió. Y el resultado fue la posición 24. Y ahora, en vez de reconocerlo, en vez de proteger a la artista, en vez de salir a dar la cara, RTV se esconde. Y el gobierno mira hacia otro lado. No hay autocrítica. No hay disculpas. Solo contratos. Solo control. Solo propaganda. Y mientras tanto, nos cuesta dinero. Mucho dinero. Millones de euros destinados a productoras afines, a rostros con contratos desorbitados, a programas que han perdido credibilidad y audiencia. Dinero que no va a la sanidad, ni a la educación, ni a La Palma, ni a las víctimas de la Dana, ni a los enfermos de ELA. Va a blindar un sistema que premia la obediencia y castiga la verdad. En la cuarta y última parte, hablaremos de lo inevitable, la reacción social. ¿Qué puede ocurrir si Melody rompe el cerco? ¿Qué consecuencias reales puede tener esta crisis en el gobierno? Y sobre todo, ¿por qué este caso marca un antes y un después en la televisión pública en España? Porque esta vez no se trata solo de ella. Se trata de todos. Hemos llegado al punto de no retorno.
Lo que comenzó como una decepción artística en Eurovisión ha acabado exponiendo una crisis institucional, una manipulación mediática, y un sistema entero que se protege a sí mismo usando la cultura como escudo. Melody ha guardado silencio hasta ahora. Pero no porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que en cuanto hable, nada volverá a ser igual. Y en RTV, en Moncloa y en las productoras que orbitan a su alrededor, lo saben también. Por eso la han querido callar. Por eso la están intentando rodear de ruido. Pero el país ya está despertando. Porque esta vez no es un discurso de izquierdas ni de derechas. Es una verdad transversal. Es la indignación de ver cómo se usa una artista como moneda de cambio. De ver cómo se gastan millones en platos vacíos mientras la representante española se esconde en casa, sola, desprotegida, silenciada. Y lo más grave, que todo esto ha ocurrido en nuestra televisión pública. La que pagamos todos. La que debía defender a su talento. La que debía contar la verdad. Ahora bien, ¿qué pasa si Melody decide hablar, pero no lo hace en RTV? ¿Qué pasa si elige un canal propio, libre, fuera de la censura institucional? ¿Qué pasa si se sienta, mira a cámara y cuenta punto por punto lo que realmente ocurrió? Que le obligaron a mantenerse callada. Que la presionaron para no opinar. Que la rodearon de discurso político disfrazado de narrativa cultural. Que la dejaron sola cuando la ola mediática la arrastró. Que nadie del gobierno ni de RTV le dio una palabra de apoyo real. Cuando eso ocurra, y todo apunta a que ocurrirá pronto, el impacto será imparable. Porque no será un testimonio más. Será la ruptura pública de una artista con todo un sistema. Una declaración directa contra la manipulación, el abandono y la hipocresía institucional. Y no se engañen, no es solo una cuestión de reputación. Es una cuestión política. Porque cada palabra que diga Melody será una bofetada a los que hoy se callan. A los que hacen bromas en programas de madrugada. A los que no han pedido perdón. A los que usan el feminismo y la cultura como escudos mientras permiten que una mujer artista sea triturada en silencio. Pero hay algo más, la sociedad está cambiando. Este escándalo no va a quedar en una tendencia de Twitter. Hay colectivos pidiendo comparecencias en el Congreso. Hay peticiones de revisión del contrato de Broncano. Hay asociaciones culturales y jurídicas que ya están redactando escritos para solicitar explicaciones formales a RTV. Porque esto no es solo una polémica artística. Es una crisis de Estado. Y ojo, el gobierno lo sabe. Por eso ha evitado hablar de Melody en todos sus comunicados. Por eso RTV no ha hecho ni una sola autocrítica. Por eso siguen tratando de empujar el relato de que todo fue un malentendido o que la canción no era competitiva. Pero nadie lo cree ya. Porque el público no es tonto. Porque los ciudadanos lo han visto todo. La campaña política disfrazada de retransmisión. Las bromas vergonzosas sobre Israel y sobre Melody. El abandono. El silencio. Y ahora, el miedo. Sí, tienen miedo. Porque por primera vez en mucho tiempo, la verdad ya no depende de ellos. Ya no pueden escribirla desde un despacho. Ya no pueden controlarla desde un plató. Ya no pueden comprarla con un contrato. La verdad la tiene Melody. Y está a punto de soltarla. Cuando lo haga, el relato oficial se romperá. Y con él, la credibilidad de quienes se han llenado la boca con palabras como paz, progreso, igualdad y servicio público, mientras convertían a una artista en carne de cañón. El caso Melody es un antes y un después. Porque no se trata solo de lo que se dijo en Eurovisión. Se trata de cómo se gestiona la cultura en este país. De cómo se financian los medios públicos. De cómo se manipulan las audiencias. Y de cómo se castiga a quien no acepta el guión. Melody fue enviada a representar a España. Pero volvió representando la verdad. Y esa verdad, ahora, es un arma. Prepárense. Porque cuando ella hable, no va a caer solo una narrativa. Va a caer todo un sistema de manipulación, cobardía y traición institucional. Esto no ha sido un escándalo. Ha sido un aviso. Y lo que viene es la caída.